Capítulo 3. El problema de la formación del universo. Siguiendo con este espacio, quiero plantear la especulación científica de la formación del universo, la cual todos conocemos. ¿Pero explica esto realmente de manera absoluta la formación del mismo? Expondré sus conceptos y también expondré mis preguntas al respecto, pueda que alguien que conozca del tema me dé su apreciación científica, y se puedan responder a mis preguntas. Aunque no soy científico calificado, eso no quiere decir que voy a decir amén a todo lo que escucho, sin cuestionar. Por ello apelo a respuestas categóricas comprobables al respecto. Veamos qué tenemos en referencia a esto. La postulación denominada teoría del Big Bang, o la gran explosión, es abiertamente aceptada por la ciencia en nuestros días, y conlleva que el universo podría haberse originado hace unos 13.730, más o menos 120 millones de años, en un instante definido. Veamos cómo se explica esto. Supuestamente nada existía antes del instante en que nuestro universo era de la dimensión de un punto con densidad infinita, conocida como una singularidad espacio-temporal. En este punto se concentraba toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Según esta teoría, lo que desencadenó el primer impulso del Big Bang es una fuerza inflacionaria ejercida en una cantidad de tiempo prácticamente inapreciable. Se supone que, de esta fuerza inflacionaria se dividieron las actuales fuerzas fundamentales. Bueno, analicemos esto. Antes de la formación del universo no existía nada, o sea, ni materia, ni tiempo, ni espacio. ¿Cierto? De repente, sin ningún motivo aparente, pues no había nada que lo provocara, estalló el universo y se expandió más allá de sus límites en un supuesto tiempo inapreciable. Sin tiempo ni espacio que le hicieran falta. Suena a fantasía, pero eso es lo que tenemos. Sobre esto muchos han levantado su objeción a esto, como el caso del problema del horizonte. El problema del horizonte es una dificultad de los modelos cosmológicos de tipo Big Bang, gran explosión, para explicar la gran homogeneidad que el universo muestra a gran escala en la distribución de materia y radiación. Los datos empíricos muestran que nuestro universo es altamente uniforme y homogéneo, aun cuando está claro que debido a las grandes distancias no ha podido establecerse equilibrio térmico. De acuerdo a esto, es imposible que el universo se haya desplazado de manera homogénea debido a las distancias abismales. Al menos que se haya desplazado a una velocidad superior a la de la luz. Pero esa teoría en la ciencia no es válida, pues ellos han decretado que no hay velocidad superior a la de la luz en el universo, la cual es: velocidad de la luz en el vacío es de 299.792.458 kilómetros por segundo, 186. 282,397 millas por segundo. Por tanto, esto atenta con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que indica que no era posible. Ya que, sus implicaciones eran enormes. Muchos aspectos de la física tendrían que ser modificados. Por tanto, se descarta la velocidad mayor a la de la luz. Teoría que yo también cuestiono, pues hay muchas cosas en el universo que aún se desconocen, como el caso de lo que sucede en el interior de un agujero negro, del cual hablaré luego. Ante estas preguntas se creó la teoría o especulación inflacionaria dicha anteriormente, que yo aún no he entendido. En donde se indica que era posible la expansión del universo a una velocidad superior a la de la luz, pero aún así no viola la especulación de la relatividad. Se la copio para que vea lo ambigua que es. Según la teoría del Big Bang, la expansión del universo pierde velocidad, mientras que la teoría inflacionaria lo acelera e induce el distanciamiento, cada vez más rápido, de unos objetos de otros. Esta velocidad de separación llega a ser superior a la velocidad de la luz, sin violar la teoría de la relatividad, que prohíbe que cualquier cuerpo de masa finita se mueva más rápido que la luz. Lo que sucede es que el espacio alrededor de los objetos se expande más rápido que la luz, mientras los cuerpos permanecen en reposo en relación con él. ¡Qué ingeniosa y fantástica teoría! Pero una cosa es exponerla y otra muy diferente es lograr su comprobación absoluta. ¿No les parece? Y luego nos tildan de místicos, fantasiosos e ingenuos que hablamos de un creador. Pero este trabalenguas de esta teoría, la cual nos dice que sí se puede, y por otro lado se dice que no se puede violar la velocidad de la luz. Crea más oscuridad que luz. Pues si el espacio se puede mover a una velocidad mayor que la luz, entonces es un elemento que viola la teoría. Pero para entender esto veamos qué significa espacio, tiempo y su importancia. Espacio. El espacio físico es el lugar donde se encuentran los objetos y en el que los eventos que ocurren tienen una posición y dirección relativas. El espacio físico es habitualmente concebido con 3 dimensiones lineales.
Según algunos añaden 4 dimensiones al espacio llamado espacio-tiempo donde es posible su curvatura debido a la materia que está depositada en ellos. En pocas palabras, el espacio es una gran sábana flotando, donde su deformación lineal se debe a los objetos que están en ella. Tiempo. El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas sujetos a observación. Esto es, el período que transcurre entre el estado del sistema cuando éste presentaba un estado X, y el instante en el que X registra una variación perceptible para un observador. Muy bien, ya tenemos los conceptos, pero vamos a hacer el análisis lógico de los mismos. Es imposible que pueda existir ningún evento si no existe el tiempo. El tiempo es la entidad geométrica en la cual se desarrollan todos los eventos físicos del universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. Sin tiempo no hay materia, es imposible que exista evento alguno, incluyendo el espacio. Ahora bien, teniendo todo esto claro, ¿cómo se produjo la gran explosión sin que no existiera el tiempo antes para poder dar comienzo a la misma? Si antes, según la misma especulación, no existía nada, o sea, antes de realizarse la gran explosión. ¿De dónde salió la materia de lo que está compuesto si no existía nada? ¿Y entonces cuál fue la causa, por la cual dicha explosión se diera? Bueno, señores lectores, estas son las preguntas que me planteo. Pero no son todas. Ya que, vemos muchos científicos que subrayan a esto con el término singularidad, el cual definimos. Se usa el término para aludir a ciertas funciones que presentan comportamientos inesperados cuando se le asignan determinados valores a la, o las variables independiente. A partir de allí surgió la llamada teoría de la singularidad. Como vemos, la singularidad se define sobre eventos azarosos, impredecibles sin control ni fin alguno, solo se dan por casualidades, y esas casualidades llevan como origen consecuencias. Pero bien, ¿puede esta singularidad llevar a eventos tan perfectos como la formación de la vida, sin contar con la formación de los átomos, moléculas, células y organismos simple, para ser luego complejos? ¿Puede la casualidad ser responsable de todo esto? El término singularidad para referirnos a un objeto cuyas características lo colocan fuera de las leyes físicas normales. Digamos, es un caso límite. Un lugar en el universo donde las leyes físicas se distorsionan tanto que opera de manera única, singular. En pocas palabras, es el momento que ocurre algo pero no hay ningún método científico, ni matemático para probarlo, pues no responde a ningún comportamiento conocido en la física, y no responde a ninguna ley natural. Lo que antes se definió como religión en el diccionario Bonte, Pierre y Izard, Mitchell, Diccionario Acal de Etnología y Antropología. La religión es una actividad social que pone de manifiesto la existencia de creencias en seres o realidades sobrenaturales. Fíjese ahora, se está aplicando, el mismo término, sobrenatural, a una especulación científica no religiosa. Amigo lector, diga usted, ¿quiénes son verdaderamente religiosos, estos científicos ateos o los creyentes en un creador? Solo tiene dos bandos, no hay un tercer bando. Ya que el concepto de agnóstico, el cual es algo absurdo de que uno cree, pero a la vez no cree. Que es posible que luego pueda hablar de ello. Aunque su ambigüedad choca con mi mentalidad, de búsqueda de la lógica. Por tanto, apelo al principio científico de singularidad para la existencia del creador y amo del universo, ya que, de esa forma explica de manera absoluta lo creado por él, y su propia existencia. El problema es que cuando aplico esta solución científica, me dicen que no puedo hacerlo, ya que, según ellos, no aplica al creador. Pero entonces, ¿solo aplica para lo que ellos no tienen una explicación lógica? Esto siempre me saca una sonrisa, al ver el fanatismo exagerado que tienen estos señores. La singularidad aplica a todo, es así de simple. Por tanto, no caigamos en poner barreras tontas a esto, cuando afecta la mentalidad atea cerrada. En un principio los científicos no se quisieron dar mala vida en este rompecabezas, del inicio del universo y crearon el universo eterno. Esa teoría se llamaba estacionaria, la cual copio a continuación. La versión perfecta de este principio, incluye el tiempo como variable por la cual el universo no solamente presenta el mismo aspecto desde cualquier punto, sino también en cualquier instante de tiempo, siendo sus propiedades generales constantes tanto en el espacio como en el tiempo. El origen del universo estacionario se remonta al infinito hacia el pasado con un ritmo de expansión exponencial. El ritmo de expansión tiende a cero cuando el tiempo tiende a menos infinito, y tiende a infinito cuando el tiempo tiende a infinito. Y fue introducida por
Sir James Jeans, en la década de 1920, fue el primero en conjeturar una cosmología de estado estacionario basada en una hipotética creación continua de materia en el universo. Quizás si esta teoría estuviera en vigencia, pocos problemas tendrían los científicos actuales. Pero daría pie a que la eternidad existe, por tanto no hay motivo de haber nacido, o creado, pues siempre se existió. Y si este concepto es aprobado por la ciencia, no sería menos científico que yo diga que Elohim nadie lo creó, pues siempre ha existido desde la eternidad. No deberían llamarme religioso, o fanático, o fantasioso, pues ya que la ciencia decretaría la eternidad como algo normal. ¿Entiende? Por tanto, solo estoy aplicando la teoría estacionaria, en este punto. La ciencia atea, y yo deberíamos entendernos. Pero la inclusión de la teoría del Big Bang, que de paso que no fue promulgada por ningún ateo sino por un creyente, Georges Lemaitre, sacerdote católico, ha creado más preguntas que respuestas. Ante estas preguntas tenemos respuestas como esta afirmación de Alberto Casas. Para quienes no lo conocen, copio. Director del Instituto de Física Teórica UAM-CSIC. Profesor de investigación del CSIC. Veamos qué dice. La idea de que el universo tuvo su origen en una gran explosión, el Gran Pum, o Big Bang, que dio origen a todo tiempo, espacio, materia, energía provoca muchos interrogantes. Quizá el más común es preguntar de dónde surgió tal explosión. Pues esa es la pregunta que millones de personas, incluyéndome, se hacen. Pero vea cómo contesta. La primera es la respuesta científica. Es bastante sencilla. Antes del Big Bang no había nada. Es más, no tiene sentido preguntar qué hubo antes del Big Bang, pues hablamos del origen del tiempo. No puede haber antes del principio. Así como no puede preguntarse dónde estaba uno antes de existir, o qué temperaturas hay por debajo del cero absoluto. La temperatura es el movimiento de las moléculas. Cuando las moléculas están absolutamente quietas, la temperatura es 0 kelvins. No puede haber una temperatura inferior. No sé si lo pueden ver, con todas las credenciales que tiene el señor Alberto Casas, lo único que se le ocurre es decir, no hay nada. En pocas palabras es una pregunta estúpida, por tanto no preguntes eso. ¿Y no sería mejor ser más serio y responsable y decir, no lo sé? Pienso que uno queda mejor parado dando una respuesta razonable que dar una respuesta basado en situaciones que no tienen nada que ver con la pregunta inicial. ¿Qué dónde estábamos antes de nacer? Respuesta que hasta un niño le daría. En los genes de mis padres. Un genes es un segmento de ADN, que contiene el código necesario para sintetizar una proteína. Un cromosoma contiene de cientos a miles de genes. Cada una de las células humanas contiene 23 pares de cromosomas, es decir 46 cromosomas. La característica de mi existencia es determinada genéticamente, por genes, y suele estar determinado por más de un gen. Y es así consecutivamente hasta remontarnos al primer hombre. Debo dar una clase de genética al señor Alberto Casas, por una respuesta que nada tiene que ver con la pregunta inicial. Definitivamente. No. Se supone que el neófito aquí soy yo, y él un afamado científico. Pero insulta mi inteligencia al dar respuestas mediocres. Y me disculpa el señor Alberto, esa respuesta deja mucho que desear. Otro científico importante es profesor Stephen Hawking, físico teórico, astrofísico, cosmólogo, de fama mundial. También dio una respuesta similar a esta misma pregunta. Preguntarse qué había antes del Big Bang es como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte. Esta persona con credenciales enormes y reconocido mundialmente nos da respuestas, con puntos geográficos imaginarios como base. ¿Qué les parece? Si recordamos, el polo norte geográfico es ese punto del horizonte que en el hemisferio norte de la esfera terrestre, su perpendicular pasa por la estrella polar. Por lo que no es más que un punto imaginario, repito imaginario de referencia, que nos marca el norte geográfico de nuestro planeta. O sea, no que exista un tal polo norte. Usted si puede viajar al espacio y ver nuestro planeta no va a ver la línea del polo norte, pues no existen ni arriba ni abajo. ¿Entiende? Una vez en él, o sea en el polo norte, ya no es posible viajar más al norte. De ninguna de las maneras. Si lo hacemos desplazándonos sobre la superficie terrestre, intentando ir más al norte, lo único que haremos será alejarnos de él. Ir hacia el sur, por ejemplo. Por tanto, no tiene sentido preguntar qué hay al norte del polo norte. Lo que sí podríamos hacer es subir en globo. Ponernos por encima del polo norte.
Pero eso no significaría que estuviéramos más al norte, sino simplemente, más arriba de nuestro norte geográfico. Que no significa más al norte del Polo Norte. Ya que como dije anteriormente en el espacio no existen ni norte, ni sur, ni este ni oeste. Tengo que dar otra clase para el afamado, científico Hawking, el cual lamentamos su pérdida, ya que toda vida es preciosa e invaluable, pues corresponde a la creación, y la imagen de Elohim. Por tanto merece respeto. Insisto, no es más fácil, más honesto, más científico decir, no sé. ¿Por qué se debe presumir que sabemos todo? Señores lectores, apelo a su sentido común y dejo nuevamente esta frase. Sí, puede decirlo así. Intente penetrar con nuestros medios limitados a los secretos de la naturaleza y encontrará que, detrás de todas las concatenaciones perceptibles, queda algo sutil, intangible e inexplicable. La veneración a esta fuerza que está más allá de lo que podemos comprender es mi religión. En ese sentido soy, de hecho, religioso. Einstein, citado en The Diary of a Cosmopolitan, 1971, de H. G. Kessler, página 157 Londres. Weidenfeld y Nicolson. No sabemos nada. No podemos limitar, y ponerle barreras a lo que poco conocemos. No podemos ser ateos religiosos y dogmáticos dándonos de científicos. ¿Es eso ciencia? El no tener las agallas necesarias para decir simplemente, no sé. Dando respuestas incongruentes, a una pregunta lógica y no imaginaria. La ciencia me enseñó que todo tiene su causa, y su porqué. Y es abierta para hacer cualquier pregunta lógica que demanda respuestas lógicas. Así que, seguiré esperando que los ateos religiosos me puedan dar una respuesta lógica. Mientras, sigo aceptando que existe un creador y amo de todo lo que existe. Akadosh Baruj Hu. Que su amor dure para siempre con su creación. En la próxima parte, seguiremos con más de este tema, si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.